Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Vamos a leer esta porción así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, nos dirigimos una vez más en oración porque así hemos sido instruidos, Señor. Una de las maneras que nosotros, aleluya, nos acercamos a ti presentando nuestras necesidades, nuestras peticiones, se encuentra, Señor, aleluya, por medio de la oración, pero no cualquier oración, sino la oración eficaz que nos dice tu palabra, sino la oración que es conforme a tu voluntad, como dice en Primera de Juan, que si alguna cosa pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor, así como tú también dijiste, Señor Jesús, que pidiéramos alguna cosa en tu nombre, tú la harás, no cualquier cosa, no simplemente porque decimos en el nombre de Jesús, sino, Señor, porque es para la gloria de tu nombre. Y así, Señor, en esta hora queremos y pedimos para la gloria de tu nombre, que tú seas exaltado por medio de tu palabra, que tú seas exaltado en medio de tu pueblo, en medio de todo aquel que pueda escuchar esta verdad, esta palabra que es poderosa, Señor, que tiene el poder para tomar a lo muerto, Señor, y vivificar, tiene el poder para tomar de aquel que es sordo y poder escuchar la verdad de tu palabra. Y aquí, Señor, te pido que vayas suavizando nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que estemos aptos, Señor, si algún hermano tiene alguna carga, alguna preocupación, que pueda entregarla libremente en tus manos, Señor, porque es el tiempo de dar audiencia al Creador del universo que nos ha de hablar por medio de su palabra. Señor amado, humildemente me dirijo a ti, me presento delante de ti como el mensajero, Señor, eso es lo que soy. En la gloria sea siempre para ti. Gracias, Señor, por tan grande privilegio. Te lo pido así todo y dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, en esta tarde, la predicación está titulada El cristiano y el sometimiento. Usted sabe, hermano, que cada vez se hace más evidente aquella distinción entre el mundo y los verdaderos hijos de Dios. Pero no me refiero a aquellos que lo son nominalmente, en otras palabras, que solo son de nombre, cristianos solo de nombre. Todavía me refiero al auténtico remanente que permanece fiel y perseverante hacia Dios. Vamos mirando en la sociedad en general que encontramos cada vez más y más un abandono de lo que antes era culturalmente lo que constituía un respeto hacia Dios, ¿verdad? Antes era normal, la gente decía, mira, que él es cristiano, no digas malas palabras, respétalo. De muchas maneras un respeto a Dios. Pero miramos, hermano, que aún los incrédulos eran sujetos a los límites morales que la sociedad en general lo observaba. ¿Verdad? Antes, el tener un hijo fuera del matrimonio era algo vergonzoso. Lamentablemente, hoy es la norma. Usted sabe que dentro de Estados Unidos hay un grupo, gloria a Dios, una minoría, que 70% de sus hijos nacen fuera del matrimonio. ¿Verdad cómo han cambiado los tiempos? Y en el día de hoy, hermano, encontramos cada vez más un mayor abandono de los principios morales y hasta desprecio de todo lo que tiene que ver con Dios. Solo pongámonos a pensar, hermano, el año pasado nos sirve de ejemplo. En ese país, así en Estados Unidos, a lo largo de las diversas esferas de la sociedad, se rayó una línea donde los líderes estatales, los líderes locales, utilizaron la pandemia para designar cuáles instituciones serán consideradas esenciales y cuáles no. Gloria a Jesús. Bajo el disfraz del COVID-19, ¿verdad? Se autorizaron con poderes de emergencia para, según ellos, proteger a la sociedad en general, cerrando aquellas entidades que ellos consideraban que no eran esenciales, mientras otras permanecían abiertas. De manera arbitraria y subjetiva, pues ellos actuaron conforme a sus intereses personales. Y lo pudimos ver, hermano, vemos que las iglesias tuvieron que cerrar, pero las licorerías permanecían abiertas, ¿verdad? Porque esas sí son más esenciales. Por el otro lado, el público tuvo que dejar de congregarse mientras que las clínicas de aborto permanecían abiertas. Vemos que la hostilidad hacia el evangelio, pues,
no es nada nuevo, por cuanto ha estado presente aún desde el mismo comienzo de la iglesia. Y como hemos visto, hermano, ese es el mismo contexto de la epístola de Primera de Pedro, esta carta dirigida, gloria sea el Señor, a los expatriados. Vemos las exhortaciones del apóstol Pedro a los expatriados, como es mencionado en el capítulo 1, los expatriados en la región de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gloria a Dios. Vemos que los imperativos que él va a brindar, que hemos estado mirando, son sorprendentes. Y le digo, hermano, he considerado retroceder un poco y tratar con esta sección en general, tocando el tema del sometimiento desde una perspectiva más amplia. Se recuerda las semanas anteriores, una semana anterior, nosotros miramos, gloria a Jesús, en el capítulo 2, las semanas anteriores, en el capítulo 2, verso 13, ¿verdad? Donde leímos, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, como al rey, como al superior y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos hablando de algo que con lo que estaban viviendo en el tiempo de Pedro, algo con lo cual nosotros cada vez más nos podemos identificar. Un mundo que no solo es indiferente, pero es hostil. Tiene enemistad contra el evangelio, contra los seguidores de Cristo. Y es en este contexto que Pedro exhorta a los hermanos que ellos se sometan a las instituciones humanas. Vemos que Pedro, de manera personal y obviamente de manera inspirada, él tenía que saber entender la demanda de lo que él estaba pidiendo de estos hermanos. Hermanos que ya habían tenido que pagar un precio personal. Gloria a Dios, eran expatriados. En otras palabras, tuvieron que salir de su patria, abandonar su patria, abandonando casa, familia y posesiones. Todo esto por causa de su fe, por causa de la persecución que se había desatado contra los hermanos, contra los creyentes. Y es a esos hermanos que se les pide ahora que se sometan a toda institución humana, siendo extranjeros, aleluya, en otra parte del Imperio Romano y siendo experimentados en el maltrato de parte de aquellos que eran distintos a ellos. Ahora también vemos otra siguiente exhortación en el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Le está diciendo ahora a otro grupo más específico dentro de los hermanos, aquellos que eran sirvientes, aquellos que eran criados. En términos de hoy podríamos decir también aquellos que son empleados. Y no solo tenían que someterse, pero tenían que hacerlo con respeto. Así como también nosotros tenemos el mandamiento bíblico, tenemos la autoridad bíblica como padres. Cuando nuestros hijos hacen algo, les pedimos que hagan algo, también bíblicamente les podemos exigir que lo hagan de buena gana. Es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí. Dice, piden que se sometan, pero que lo hagan con respeto. Y especialmente respetando a aquellos que los maltrataban. En el siguiente capítulo, hermano, ya en lo que miramos las últimas semanas, vemos que Pedro continúa su exhortación. Ya habló un sometimiento general de los creyentes a la sociedad en general. Habló de ahora un sometimiento específico a los criados en su contexto de servidumbre. Ahora se va más específico y ahora habla a las mujeres cristianas. Gloria a Dios, a someterse a sus maridos, incluyendo y especialmente los que no creen en la palabra. Verá, Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermano, todo esto, como comienza la sección en el capítulo 2, gloria sea al Señor, lo dice, gloria a Dios, como dice en el verso 13, dice, por causa del Señor. Todos estos mandamientos tienen base, tienen importancia por causa del Señor. Se exhorta a los hermanos que si obedecen, si reciben estos mandamientos, los obedecen, los aplican de corazón, con amor a Dios, pueden honrar al Señor por medio de esto. Y aunque nosotros entendemos el punto en general, gloria a Dios, el mismo apóstol nos presentó con el propósito de todos estos mandamientos. Eso lo miramos en el capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí están las buenas obras. Las buenas obras de aquel que se somete en la institución humana. Las buenas obras del criado que se somete a su amo, que también es difícil de soportar. Y las buenas obras de la mujer cristiana, que se somete, gloria a Dios, a su marido incrédulo, con una conducta pura, gloria a Dios. Y aún también lo que es la exhortación que se le dan a los esposos, de tratar a sus esposas como vaso más frágil. Ahí están las buenas obras que está hablando Pedro. Gloria sea al Señor. Y vamos mirando que se han presentado varias esferas de sometimiento y el tema es un tema que hemos tenido que tratarlo aparte por causa del tiempo. Gloria a Dios, pero aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo llamados nosotros a ciegamente seguir, a ciegamente someternos a los líderes de esta sociedad? Implícito está también, somos las mujeres llamadas a someterse ciegamente a todo lo que dicen sus esposos incrédulos. Gloria a Jesús. Los criados son llamados a un absoluto sometimiento a sus amos. O como dije ya, gloria a Dios, las esposas deben permanecer sujetas a sus maridos en todo. Gloria a Dios, esa es una pregunta que debe surgir en la mente de todo el que mira este tema. Y así en el día de hoy, hermanos, vamos a ver que el mandamiento al sometimiento no es uno que de un abarque absoluto. No es uno que demanda, aleluya, una obediencia donde no hay desviación, pero más bien que la Biblia muestra que está acompañado de condiciones o requisitos, aunque no aparecen inmediatamente en el contexto de Primera de Pedro. También hemos de mirar que sí hay circunstancias donde el sometimiento a las leyes no es requerido, y gloria a Dios, y más bien que resistirlas se constituye en un deber delante de Dios. O sea, no solo hay instancias donde no tenemos que obedecer las leyes terrenales, pero más bien somos llamados a resistirlas como hijos de Dios. Gloria a Jesús. Consideremos, hermano, un pasaje para plantear el punto en esta mañana, en esta noche. Romanos capítulo 13, donde leímos al comienzo del servicio. Romanos capítulo 13. Vamos a mirar lo que Pablo está diciendo mucho en paralelo a lo que dijo Pedro. Romanos 13, versos 1 al 6. Dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Jesús. O sea, hermano, recuerde, Pedro está hablando bajo las mismas circunstancias. Está hablando a los hermanos en Roma. El imperio romano era la causa de la persecución de los creyentes. Y Pedro está hablando a una audiencia perseguida y les está diciendo lo mismo que Pedro. Pero aquí está diciendo, gloria a Jesús, que hay que someterse y lo eleva aún a otro nivel diciendo que las autoridades vienen de parte de Dios. Así que, hermanos, nuestra posición estándar, nuestra postura, nuestra actitud no debe ser una de rebeldía, pero de sometimiento a las autoridades, por cuanto reconocemos que fueron puestas por Dios. O sea, Señor, tú pusiste al presidente actual. Usted pudiera mirar el presidente de X nación. La mayoría vamos a acertar, gloria a Dios, que probablemente es una figura corrupta, ¿verdad?, en su autoridad. Pero al mismo tiempo reconocemos lo que la palabra dice, que Jehová es el que pone y quita reyes, ¿verdad que sí? Es más, le voy a decir que líderes corruptos, la palabra denota, la palabra muestra que muchas veces Dios, cuando se está preparando para juzgar a una nación, le da líderes corruptos. Por eso la palabra también nos exhorta a nosotros que oremos por los que tienen autoridad en las posiciones de eminencia, para que podamos vivir vidas tranquilas, sosegadas, para que podamos vivir vidas evitando el conflicto, ¿verdad?, que acompaña a la fe cristiana. Pero lamentablemente, gloria a Jesús, ese no es el caso. Y aún así nos dice la palabra que nos sometamos a esas autoridades, aunque sean corruptas. Esto no nos debe sorprender, hermano, por cuanto Dios es soberano de manera absoluta sobre todo aspecto de su creación. Y está en control en todo aspecto de la historia de la humanidad. Lo dije Jesús en inglés, dice la expresión all history is his story. Toda la historia es su historia. Gloria a Dios. La historia es el trato de Dios con la humanidad. El mismo verso 2 verso 2 de Romanos 13 dice: de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, está diciendo Pablo que el oponerse a las autoridades es oponerse a Dios quien las puso. Esto estamos trayendo este verso, hermano. Estos capítulos, estos versos en este capítulo, para que miremos que no le estamos dando un trato leve o arbitrario. Estamos muy cuidadosamente calificando. Número uno, que nuestra postura principal es de someternos a las autoridades. Verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gloria a Jesús. Hermano, le voy a decir que por mala que esté la situación en este país en particular, por corruptas que estén los líderes, todavía podemos llamar al 911, ¿verdad que sí? Y que hay una alta probabilidad que vamos a recibir la defensa necesaria contra aquellos que toman ventaja de nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús, todavía hay rasgos de ese orden, damos gracias a Dios por ello. Dice el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Todavía existen las cortes. Todavía existen las penalidades sobre los criminales. Usted se puede imaginar, hermano, si dejaran salir a los presos de las cárceles lo que hubiera en nuestra sociedad. Verdaderamente hay algo que, a pesar de ser impíos los que administran estas instituciones, todavía, ¿verdad que sí? Hay un beneficio, hay un orden que Dios se glorifica por medio de ellos. Ellos están para castigar lo malo. Verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y si nos quedáramos con el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2 en adelante, y así también en Romanos 13, pareciera el caso que está cerrado. Y que si llegáramos a la conclusión que siempre tenemos que someternos, pero bíblicamente le puedo decir que este no es el caso. Gloria a Jesús. No siempre. Aleluya, somos llamados a someternos a todas las autoridades. Y esto es donde consultamos con el resto del consejo de la palabra del Señor. Consideremos, hermano, un simple consejo de parte del proverbista. En Proverbios 1, verso 10 al 11 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ¿verdad? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ¿verdad que sí? Ese pecador puede ser el líder. Ese pecador puede ser el esposo. Ese pecador puede ser el amo, ¿verdad? El jefe. Aleluya, si nos quieren engañar, si nos quieren impulsar a hacer algo pecaminoso, usted puede seguir leyendo el resto del proverbio y usted ve la conducta que califica el engaño el proverbista aquí, gloria a Dios, una conducta que es contraria a la voluntad de Dios. Si los pecadores te quisieren engañar, si los pecadores te quisieren hacer partícipe, gloria a Dios, ese pecador, como ya dije, puede incluir a todas estas categorías de líderes que hemos mencionado, todos aquellos a los que normalmente somos llamados a sujetarnos. Aquí no está diciendo no consientas. Ahí está el comienzo, gloria a Dios. Encontramos un principio general que debe influenciar toda interacción con los incrédulos. Pero es que si yo no hago lo que si no quedo bien con este pecador, quizás no quiera escuchar de Cristo. Escuchaba el testimonio de un pastor que había comprado una propiedad y el incrédulo dueño, el que le estaba vendiendo la propiedad, le estaba haciendo el favor, según él, de apuntar en la transacción que él estaba comprando por la propiedad por un precio mucho más bajo. Y el pastor le dijo, no, le dijo, caballero, yo no puedo mentir en esto, pero es que vas a tener que pagar más impuestos. Yo nunca he conocido a alguien que le gusta pagar impuestos. Dice, no es que me gusta pagar impuestos, pero es que hay que hacerlo debido delante del Señor, ¿verdad? Conforme aún también nos dice en Romanos capítulo 13, hay que pagar tributo. Hay que pagar impuestos. Cuando se le hizo la pregunta a Jesús, ¿verdad que sí? Le vinieron y tratando de colocarlo en una situación difícil, le preguntaron, ¿es debido pagar tributo a César? Mandó a pedir una moneda del Señor Jesús, ¿verdad? Y decía, ¿de quién? Es la imagen que está en esa moneda. Eventualmente Jesús dijo, ¿verdad?
Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad que sí? Y vemos que Jesús también pagó impuestos. En una ocasión mandó a Pedro a buscar un pez, ¿verdad que sí? Y el pez tenía la cuota necesaria, ¿verdad? Para ellos proceder. Verdaderamente, hermano, vemos el ejemplo modelado en Jesús, que aún colaboraba, que él participaba aún en instituciones que nosotros sabemos que eran corruptas. Así que, hermano, nuestro deber, más bien, estar informados acerca de todo asunto. Tenemos que estar seguros, gloria a Dios. Y le agrego, hermano, el hecho que nosotros no seamos expertos o profesionales en ningún asunto no quiere decir que no podemos educarnos. Dios nos ha dado capacidad. La palabra exige, aún desde el momento que nosotros vamos a cantar, ¿no lo dice el Salmo? Cantad con inteligencia. La palabra sí lo prescribe, cantad con inteligencia. Si hay que cantar con inteligencia, eso quiere decir que hay que hacer todo con inteligencia. En la carta de Santiago, Santiago dice, ¿verdad? Que el que tiene necesidad, el que hace falta sabiduría, que la pida con fe, ¿verdad? Que si Dios va a dar sabiduría, hermano. Yo le puedo testificar de eso. Que verdaderamente usted le pide a Dios sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Y Dios no solo le da sabiduría acerca de asuntos bíblicos, Dios le da sabiduría en toda el área de su vida donde usted lo reconoce. Donde usted reconoce la autoridad de Dios, Dios va a brindar sabiduría. Es importante establecer, hermano, que en nuestra sociedad no todo lo que es legal es automáticamente moral, ¿verdad? Como en el caso del aborto. Y por el otro lado, no todo lo que es ilegal es automáticamente inmoral. Vuelvo a repetir, gloria a Dios, aunque en nuestra sociedad algo sea legal, no automáticamente va a ser moral, no va a ser algo que agrada a Dios. Y si algo es designado ilegal, gloria a Dios, no es automáticamente inmoral. Usted sabe algo que se está volviendo cada vez más y más ilegal. Es cuando usted habla en contra del pecado, pero específicamente en contra del pecado de la homosexualidad. Amén. Se está volviendo, ya hay legislación, ya hay leyes en ciertos contextos donde se le ha designado en inglés hate speech. Aleluya, él habla de odio, pronunciaciones de odio. Cuando usted dice al pecador, mira pecador, sea ladrón, sea adúltero, sea mentiroso, borracho, sea homosexual, si no te arrepientes de tu pecado, tú vas a ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero aquellos en esa categoría protegida, que han buscado, obviamente, el maligno detrás de todo esto, han buscado protección legal. Usted no quiere hacerles un cake. Gloria a Dios, se puede perder su negocio. No quiere tomar las fotos. Le pueden privar. Porque usted es una persona llena de odio, dicen ellos, ¿verdad? Así que lo que es ilegal no automáticamente es inmoral. Muchas veces podemos descubrir que más bien aquello que es ilegal agrada al Señor. Así que, hermano, mirando todo esto en mente, ¿qué debemos hacer cuando la autoridad del hombre se va por arriba de la autoridad de Dios? Si no conocemos todo lo que la palabra dice, entonces solo vamos a quedarnos con 1 de Pedro 2 y 3, con Romanos capítulo 13 y pensar que hay que aceptarlo todo. Hermano, pero tenemos que meditar que cuando el hombre permite algo que Dios prohíbe, ¿qué debemos hacer cuando el hombre prohíbe algo que Dios manda? Gloria sea al Señor, es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando el hombre permite algo que Dios prohíbe o cuando el hombre prohíbe algo que Dios manda? ¿Cuál es nuestro deber? Hermano, vamos a mirar aquí el corto tiempo que nos queda. En Éxodo 1, uno de los mejores ejemplos, miramos, hermano, donde el pueblo de Israel se estaba empezando a multiplicar. Ya se había levantado una generación donde ya el faraón que había conocido a José, aquel que había visto con sus propios ojos la bendición que vino a través de este joven soñador, este joven intérprete de sueños. Gloria a Dios que en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia, Dios trajo provisión para la tierra de Egipto y para grande parte del mundo en aquella región, incluyendo el pueblo de Dios. Y ahora se levantó un faraón que no conocía a José, dice el relato. En Éxodo 1 se nos presenta, teniendo temor que el grupo de los hebreos se iba multiplicando en cantidad. Había mandado a las parteras hebreas a que mataran. Miren lo que dice Éxodo 1:16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos
y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Hermano, las parteras no hicieron caso del edicto de Faraón, donde tenían que matar a todo varón hebreo recién nacido. Estamos mirando, hermano, cuando el hombre se va arriba de la autoridad de Dios, que es mayor, gloria a Dios, que es más importante, o someterse a lo que un hombre ha dicho, o someterse a lo que Dios ha dicho. Todavía, ¿verdad? No se había traído el mandamiento que aparece en Éxodo 20, no matarás, pero se sabía que matar era malo. Vemos, hermano, en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16 al 18. Vemos que los jóvenes hebreos no se sometieron a adorar la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba tan lleno de orgullo. Había sido tan victorioso. Y es más, usted lee en otro relato donde Daniel le ministra al rey que todo lo que él había logrado, siendo un rey corrupto, siendo malo, todo lo que él había logrado, lo logró de parte de Dios. Es más, hermano, nos brindamos un brinco lateral al profeta Habacuc, donde estuvimos una porción unos meses atrás, donde Habacuc, mirando la maldad en medio del pueblo de Israel, Dios le dice, aleluya, que se iba a castigar la maldad, pero que a Habacuc no le iba a gustar la solución, y que Dios iba a traer a los caldeos, iba a traer a los babilónicos, a los babilonios, ¿verdad? Para castigar al pueblo de su propia maldad. Y Habacuc tuvo un conflicto, ¿verdad? Porque dice, si los babilonios son más malos todavía. Eventualmente le dejo saber, hermano, que los babilónicos también fueron juzgados. Cada conquista de cada imperio consecuente, gloria a Dios, consecutivo, mejor dicho, era un juicio sobre ese imperio. Pero los jóvenes hebreos, hermano, ahora en medio del reinado de Nabucodonosor, son llamados a adorar la estatua. Mire lo que dice en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey, de manera muy generosa, les había extendido una segunda oportunidad, porque la amenaza estaba del horno de fuego para el que no adorara la estatua. Cuando escucharan el sonido de todo instrumento, aleluya, y miramos que ellos, teniendo fe, teniendo lealtad a Dios, dijeron, aquí no es necesaria una discusión. Dice el 17, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Gloria a Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos mirando que aunque sí la palabra registra que hay que someterse a toda institución humana, pero ese mandamiento a someterse tiene limitaciones, tiene requisitos, gloria a Jesús, que no pueden ir en contra de la palabra del Señor. Lo vemos aquí, hermanos, que ellos no se sometieron al mandamiento. Y ellos dijeron, aquí no es necesario tener una discusión, y esto no era contingente, esto no dependía de que si Dios lo iba a librar. No vemos en ellos ninguna arrogancia, hermano. Esto es importante que vamos a mirar en un momento. No vemos en ellos una arrogancia. ¿Qué te crees, Nabucodonosor? Tú no eres sino más que un gusano que Dios te puede destruir en un instante. No vemos esa conducta de parte de ellos, ¿verdad? Aunque sí era cierto. Dios se puede destruir con la palabra que sale de su boca, como lo miramos en el libro de Apocalipsis. No vemos ninguna de esas cosas. Dios nos puede librar, y aunque no nos libre, tampoco vamos a adorarte. Ellos no se sometieron. En el mismo libro de Daniel, capítulo 6, se nos presenta donde ahora al rey Darío, rey ahora del imperio de los Medo-Persas, lo engañaron otros siervos del rey, tratando de alguna manera acusar al recto hombre de Dios, ya un adulto, ya un hombre avanzado de edad. Tratando, no encontraban falla, un hombre recto, un hombre, aleluya, de integridad, no encontraban, dijeron, la única manera que lograremos meterlo en problema tiene que ser algo relacionado a su Dios, y lograron convencer al rey Darío, que no pensó en lo que estaban haciendo ellos. No pensó cuando aprobó la ley que por un espacio de 30 días no se podía adorar, no se podía orar, mejor dicho. No se podía orar a nadie, a ningún Dios, aparte de cualquier petición que se presentara al rey Darío. Y ahora en Daniel 6:10, mire lo que dice. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Una ley, una amenaza, no importa la naturaleza, no debe impactar nuestra obediencia hacia Dios. ¿Verdad que sí? Ese debe ser nuestro carácter. Nuestra motivación de servir a Dios no está basada en conveniencia, no está basada en que queremos pertenecer al grupo, no está basada en el hecho que queremos ser como los otros. No, hermanos, nuestra obediencia a Dios debe nacer de nuestro amor por Dios. Me viene a mente la palabra del pastor MacArthur, donde él habla del papel que desempeña la iglesia. En la iglesia se enseña la palabra. Cuando se trae el conocimiento, ese conocimiento produce, gloria a Dios, en nosotros creencias. Eventualmente, mientras el Espíritu continúa obrando, esas creencias eventualmente ahora se convierten en convicciones, o sea, creencias inconmovibles. Pero la meta no son convicciones. La meta, gloria a Dios, es que esas convicciones se conviertan en un afecto por Cristo. No dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Solo mire el Salmo, estaba leyendo el hermano, ¿verdad? El Salmo 119. Usted mira cómo el salmista, el que escribió este Salmo, cómo ama los mandamientos de Dios. Cómo ama su palabra, cómo habla sus preceptos, cómo ama sus decretos. Cómo ama la verdad. Estamos hablando de un hombre que no tenía ni siquiera todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo amaba la verdad? Porque amar la verdad de Dios es amar a Dios. Por eso decimos que es su palabra, ¿verdad que sí? Y aquí vemos que indudablemente Daniel, y mirando el que se había confirmado, se había firmado el edicto y era irreversible, a tal grado que aún el mismo Darío, cuando se dio cuenta que se había tendido una trampa hacia su fiel siervo, Daniel trató todo lo posible de reversar, pero era imposible. Los edictos de los medos y los persas, una vez firmados, una vez sellados con el anillo del rey, eran irrevocables. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Daniel terminó en el foso de los leones. Aquí ni siquiera hubo lo que hubiera parecido una institución. Pero vemos, hermano, no hubo nada de lo que hubiera parecido una conversación, una discusión. Pero vemos, hermano, que Dios aprobó lo que hizo Daniel, ¿verdad que sí? Usted conoce la historia. La palabra también resalta que Dios honra a los que le honran. En el caso de los jóvenes hebreos, ellos honraban a Dios y ellos sabían que Dios tenía el poder para librarlos, y ellos también al mismo tiempo no tenían ninguna razón para garantizar sus propias vidas. Sabemos que Dios los protegió en el horno de fuego. Salieron ni siquiera con olor a humo. Dios los sacó ilesos. En el caso de Daniel, lo mismo. Daniel honró, y Daniel tenía que haber estado pensando, por eso eran los amigos de Daniel, estos 3 jóvenes hebreos. Pensaban igual. Esa escena donde ellos se nos introducen inicialmente en el libro de Daniel, donde ellos todos tuvieron la misma convicción de no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad que sí? Eran de un mismo pensar, eran de un mismo sentir, experimentaron similares pruebas, gloria a Jesús, tenían la misma actitud hacia las autoridades. Hermano, y miremos todo esto, que tampoco Daniel actuó con manera de orgullo. Recuerden, ese es el rey Darío. El rey que era parte del imperio que había conquistado el imperio de los babilónicos. Daniel, que había visto a Nabucodonosor, cómo Dios lo había humillado, ¿verdad que sí? Daniel, que miró lo que pasa también con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, donde la mano escribió en la pared en medio de la fiesta pagana, ¿verdad que sí? Y escribió la mano, Mené, Mené, Tekel Uparsin. Ha sido pesado en una balanza y ha sido encontrado corto. Daniel, que con sus ojos pudo ver la mano de Dios destruyendo la arrogancia de este hombre, pudo venir a decirle a Darío, Darío, o quizás decirle a aquellos que tendieron la trampa. Pero Daniel no vemos ninguna cosa, sino que el hombre seguía orando a Dios. Aceptó las consecuencias. Por un lado, respetaba el orden establecido por Dios. Dios pone y quita reyes. Por otro lado, no se sometía a aquel mandamiento donde el hombre prohíbe algo que Dios manda. Y que todos nosotros debemos poder orar, venir delante del Señor, ¿verdad? Nos dice Pablo en Tesalonicenses, dice que, gloria a Dios, orad sin cesar. Debemos orar. Ese es un privilegio y también es un derecho de los hijos de Dios de poder venir delante de su Dios. Pero vemos que también Daniel resistió las autoridades.
Hermano, estamos mirando que aquí lo que está claro es que sean las autoridades o un jefe o un esposo incrédulo o una esposa incrédula, cuando demandan algo de nosotros que es contrario a las escrituras, nuestro deber es desobedecer. Amén. Por eso, mire, es necesario, hermano, tener que volver a este tema. Porque gloria a Jesús, es importante que nosotros no somos llamados a una obediencia ciega. Tenemos que entender lo que está en juego. Tenemos que mirar a quién, cuál lealtad es la que se le está dando prioridad al someterse a las autoridades terrenales. Ahí estamos mirando las limitaciones. Ahí estamos mirando los requisitos, gloria a Jesús. Y en medio de todo esto, hermano, vamos a mirar uno de los más claros ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de esto mismo. Yo creo que ya para ahora estamos sumamente convencidos, ¿verdad? Que sí hay que someterse a las autoridades, pero también ellas tienen limitaciones en su alcance. Gloria a Jesús. Miremos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17. Vamos a estar leyendo aquí unos cuantos versos porque nos brindan el necesario contexto. Versos 17 al 29. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado. Ya el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, ya se había desempeñado, ya habían sido los discípulos, los apóstoles, investidos con un poder sobrenatural, una visitación del Espíritu Santo. Habían recibido poder y autoridad, estaban mirando los milagros que acompañaban a los hijos de Dios, tenían autoridad para predicar el Evangelio. El Pedro que había negado a Jesús unos días atrás, había sido restaurado por la gracia y la misericordia del Cristo resucitado. Y aquel que había abandonado a Jesús en su momento más difícil ahora se convirtió en uno de los principales defensores del Evangelio. Ahora ellos predicando. Los líderes, los líderes de la región, los líderes religiosos, aleluya, miraban que la amenaza del cristianismo con la muerte de aquel Jesús, en vez de haber disminuido, se había aumentado. Verso 17 de Hechos 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Usted se imagina, hermano, los discípulos que días atrás, semanas atrás, habían perdido toda su esperanza mirando a Cristo crucificado? Que habían mirado que ahí había llegado el corto legado de Jesús, y ahora la restaurada esperanza a ver a Cristo otra vez, que ni aún la muerte lo había detenido. Usted se imagina el impulso que ellos llevaban. Y ahora los encarcelan, y ahora están mirando que cómo los respalda el Señor, que ni aún la cárcel los puede detener. Gloria a Jesús. Y el mandamiento es que ellos tenían que seguir predicando, tenían que ir al pueblo, pero para salir a predicar al pueblo tenían que salir de la cárcel. Dios les resolvió el problema. El ángel les abrió la cárcel. Verso 21. Los líderes pensaban que ellos seguían encarcelados. Eventualmente, dice el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, y entre tanto vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos pensaban que todavía seguían en la cárcel. Gracias a Dios que no había la tecnología de hoy, ¿verdad? Yo creo que hubieran visto una cámara de circuito cerrado. Hubieran visto a alguien que le hubiera mandado un mensaje, un video. No sabían ellos, ¿verdad? Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Un fenómeno había acontecido, ¿verdad? No entendemos cómo ha sido esto. Los candados todavía todos están bien, nada ha sido forzado. Todos los marcos de las puertas, todo está en su lugar. Dice el 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahora el problema se había complicado más. Y cuando oyeron estas palabras, verso 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Estamos mirando, hermano, lo que es la prioridad en el reino de Dios, ¿verdad que sí? Recuerde, la palabra dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la meta de la iglesia, hermano. La meta de la iglesia es la proclamación del evangelio y tratar con todos aquellos asuntos periferales, todos aquellos asuntos que aparecen al lado, aquellos asuntos que nos impiden de cumplir con el principal mandamiento de proclamar el evangelio. Si hay que tratar con aquello, gloria a Dios, para quitar los obstáculos, pero tenemos que seguir proclamando la verdad. Y ellos proclamaban en el templo. Dice el verso 26, y ahora mire este detalle. Entonces fue el jefe de la guardia a los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Pero que sí? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente? ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está queriendo echarnos la culpa de que nosotros crucificamos a Jesús. Dejen de hablar. Eso es lo que le habíamos mandado. Que dejen de hablar en el nombre de ese difunto, de ese muerto, que solo problemas había causado, solo divisiones había traído. Dejen de hablar en el nombre de él. Y mire la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad que sí? O sea, esta expresión también a nosotros nos presenta el imperativo principal, el mandamiento principal que debe regir, que debe dictar toda consideración de desobedecer o cuando se debe de desobedecer a las autoridades. Hermano, los cristianos no debemos ser tan pasivos como algunos nos quieren pintar. Vamos mirando en todo esto, hermanos, gloria a Jesús, lo que hemos recalcado a lo largo de esta predicación, que la mayoría del tiempo nuestra postura debe ser de sometimiento, respetar las autoridades, entendiendo que fueran puestas por Dios. Aún, hermano, todos los personajes que tuvieron que ver con la crucifixión de Cristo fueron puestos por Dios. Nada de lo que aquellos días aconteció, nada fue casualidad, nada fue arbitrario. Todo el tiempo, los personajes, todo era, hermano, en el tiempo perfecto de Dios. Dios tenía un plan y su plan lo iba a cumplir. Gloria a Jesús. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que aunque sean corruptos y normalmente somos llamados a someternos, esta obediencia, este sometimiento, con tal el hombre no se extralimite, no se vaya más allá de la autoridad que le corresponde dada por Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sométese a toda institución humana mientras la institución humana no le pide una obediencia que cause que usted desobedezca al creador del universo. Es decir, hermano, en conclusión, es importante agregar que el hecho que nosotros no debemos someternos, aleluya, el hecho que nosotros hay momentos donde no debemos someternos, cuando se exige algo contrario a la voluntad de Dios, no quiere decir que lo debemos hacer faltando el respeto. Hermano, cuando los apóstoles fueron arrestados, ninguno resistió a las autoridades. No lo miramos ni en la vida de Pablo, no lo miramos en la vida de Pedro, no lo miramos en Juan el Bautista. Cuando Daniel fue arrestado, él también no resistió ser colocado en el foso de los leones. Cuando los amigos de Daniel fueron colocados en el horno de fuego, tampoco resistieron. Nuestra desobediencia civil, podemos llamarle así, no debe ser acompañada por arrogancia, pero más bien debe ser acompañada por humildad y amor. Y aquí le dejo 3 citas para considerar, gloria a Dios, aquí en conclusión. Dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo, ¿verdad? Todo. Incluyendo cuando estamos desobedeciendo a las autoridades. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y último, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vamos mirando, hermano, que el trato que nos ha dado Pedro en esta carta de 1 de Pedro, capítulo 2 y 3,
Y aún el trato que ha dado Pablo, gloria a Dios, en Romanos capítulo 13, nos presentan un aspecto principal o la parte, aleluya, principal de lo que constituye la postura, la actitud del cristiano. Pero cuando miramos este tema en una perspectiva más amplia, en luz de la palabra, vamos mirando, aleluya, que esta no es un sometimiento absoluto de, aleluya, de un ciudadano a las instituciones humanas en general, cuando aquellas instituciones demandan algo que no agrada a Dios. Y por implícito también está que los criados no se deben someter a sus amos, aleluya, cuando sus amos le piden algo contrario a la voluntad del Señor. También miramos, y lo mismo aplica de las mujeres cristianas, cuando sus esposos les exigen y les exhortan a hacer algo que va a desagradar a aquel Dios que las creó. Vemos, hermano, el balance necesario, ¿verdad?, que nos brinda la palabra. Y aquí donde el creyente que depende de Dios va a buscar la dirección del Señor, porque muchos asuntos que miramos en nuestra sociedad moderna el día de hoy no son tan fáciles de determinar. Gloria a Jesús, no son tan fáciles los asuntos que vamos a tener que enfrentar a lo largo de los años. Aleluya, no van a ser tan blanco y negro y va a demandar mucha sabiduría, mucha meditación. Aleluya, y ese no es un problema, sino un reto al cristiano, ¿verdad?, que depende y es guiado por el Espíritu de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya, tú eres el que ha colocado en mi corazón esta necesidad de tratar de hablar de este tema, Señor. Y aún por las limitaciones del tiempo, Señor, hemos tenido que dar un vistazo, algo superficial, pero conciso, Señor amado. Hemos tocado los puntos principales, tratando, aleluya, de buscar el balance que solo nos brinda tu palabra. Que seamos creyentes sabios, que seamos creyentes llenos de discernimiento. Podamos aplicar este mandamiento. Entendamos que no es con ligereza que vamos a estar aptos para desobedecer, sino, Señor, entendiendo que es conforme a tu voluntad, entendiendo que conforme a lo que tu palabra nos dicta, Señor, entendiendo cuando el hombre se va más allá de lo que le corresponde y así entendiendo dónde somos llamados a someternos, Señor, y aún también mostrando el mismo respeto, la misma mansedumbre que mostraron todos estos personajes a lo largo de esta predicación, Señor, personajes que están aquí, sus relatos han sido preservados en las páginas de sus escrituras, que nos sirven también como modelo, ejemplo, aleluya, que debemos imitar si es que tú vas a honrar a los que te honran. Señor, gracias te doy por este privilegio de haberme permitido predicar tu palabra. Señor, tú sabes que lo he hecho. Mi meta es para traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias te doy. Y así te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.